Soy que yo bailaba yo cuando muchacho. Sí, eso se siente. Eso es santísimo, me da náusea. Aquí tengo yo música nueva, ¿no? A mí me da náusea esos discos. Sí, también. Pero de porquería así, eso tiene... Viejo, estamos buenos, ahí veo. No, la juventud como yo. Sí, pues ya se pasó de moda. Para los viejos, para los viejos. Nereida, veo. Mira, está vacilando. Yo con los viejos. Vamos, ahí. Eso es para los viejos. Yo no soy viejo. Eso es para viejos. Esta gente son locos, uno pone esa cosa vieja.